que sea el Señor dándome palabras y que sea un vaso útil, sea el canal por medio de que la palabra de Dios sea predicada en esta noche. Señor Jesús, en esta noche estamos delante de tu presencia, Padre Santo. De igual manera, Señor, nos ponemos en tus manos para que tu palabra corra y sea predicada y que nos unjas en esta noche, que sea usted hablando a cada uno de nosotros y a su pueblo, Señor Jesucristo. Así como aquel hombre que predicaba, Señor, tu palabra constantemente, y encontramos por tu palabra, Señor, que es el más grande de nacido de mujer y aún estuvo en la cárcel, Señor. Estamos hablando de Juan el Bautista. En esta noche, Señor, danos palabra, entendimiento, denuedo, Señor, para que tu palabra sea predicada en esta noche. En el nombre glorioso de Jesús. Libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 36. Pero dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El tema de esta noche es persecución y cárcel. Puede tomar su asiento dando un gloria a Dios. Hermanos, en esos tiempos estamos escuchando y oyendo de rumores de guerras y de guerras que va a entrar en otra fase. Y también en nuestra vida cristiana hemos encontrado por la palabra de Dios y por la historia que hemos entrado en diferentes etapas, en diferentes fases espirituales. Y encontramos, hermanos, que muchas veces no conocemos el trasfondo de las historias de tantas ciudades. Encontramos que el pueblo de Dios siempre ha sido, detrás de todo conflicto, de toda guerra, siempre hay algo malévolo, algo malo detrás de todo eso. Y me puse yo a indagar, gloria al Señor, donde la ciudad donde vive mi madre, hay muchas historias. Pero una de ellas me conmovió mucho, acerca de que la fundación de Monterrey fue por unos judíos que ellos estaban constantemente queriendo fundar la ciudad de Monterrey. Y encontramos por la palabra de Dios una familia que francamente descubrieron que ellos eran judíos y los hicieron con ellos tantas cosas. Y quiero narrarles, hermano, de tres personajes de la historia de esta ciudad de Nuevo León. La fundación de Monterrey, hay tres personajes. Hay mucha documentación de esto y quise hacerlo más corto, narrarlo más corto para poder introducir más la palabra de Dios. Hablamos de Diego de Montemayor, de Alberto del Canto y de Luis de Carvajal de la Cueva. Y esta familia, Carvajal de la Cueva, venían de España y sucesivamente huyendo de la Inquisición, se movieron a Portugal, de Portugal a México, y fueron apresados una vez y se les perdonó porque no había testimonio, nomás rumores. Y este Carvajal de la Cueva tenía un poder, una carta para poder colonizar donde ahora es Nuevo León. Y lamentablemente este hombre muere, este hombre judío muere en la cárcel. Pero la familia que quedó, ellos siempre estaban haciendo sus servicios, sus cultos. Y yo me podía comparar en estos tiempos de que cuando estaba la pandemia, gente anhelaba de que querían que se abriera la iglesia. Y en aquel entonces de los 1700s, las personas hacían su servicio a Dios a escondidas, como ahora le dice on the ground. La iglesia no está abajo de la tierra, sino a escondidas, como la China comunista, Rusia y tantas otras lugares donde
se hace el servicio a escondidas. Y déjeme decirle que para decir tanto odio le tenían a esta familia, que a 10 de ellos de ahí se los llevaron por el testimonio de alguien y los quemaron en la hoguera. Borraron todo cuanto se hablaba de ese apellido. Pero hoy en día, en estos días, encontraron unos libros que iban a ser subastados en Nueva York, donde había esta documentación en unos archivos de la Ciudad de México, y fueron extraviados porque alguien los pidió prestados en la librería, y la librería estaba enseguida de una oficina de correos donde esta persona pidió esos libros supuestamente para leerlos y los hurtó. Venía de Brasil y entonces los mandó a Nueva York, y pasaron más de 80 y tantos años. Y ahora hay documentación de todas las torturas, todo lo que es en cuanto a la familia. Esta familia, hermanos, era muy rica porque fundó la ciudad. Eran judíos y había minas. Alcanzaba hasta Monclova, donde había minas de plata, donde alcanzaron mucha riqueza. Y para terminar eso, hermanos, déjeme decirle que esta ciudad ha tenido un impacto muy grande en todo lo que es el Estado de México. Una ciudad próspera, donde en cada casa hay una higuera, donde todavía queda la semilla donde que llevaron estos judíos, esta familia que fundó no solamente el cabrito y las tortillas de harina, que ellos comían pan sin levadura, donde tantas costumbres. Yo recuerdo con mi adolescencia donde comencé a trabajar y dijeron: es que no se va a trabajar el sábado. ¿Pero por qué? Y se quedó eso, guardar el sábado. Y a lo que quiero llegar, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña de las persecuciones que han habido en estos tiempos. En el transcurso han pasado centurias, años, donde encontramos por la palabra de Dios, allá donde vemos que los principales sacerdotes hallaban motivo o testimonio para querer arrestar y condenar al Señor. El Señor Jesucristo estuvo preso. La Biblia narra de que cuando en la fiesta tenían que soltar un preso y ellos escogieron a Barrabás. Cuando la palabra de Dios se predica, cuando estamos nuestro corazón en una posición para servirle a Dios, una posición para querer servirle a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma. Encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 2, donde dice la palabra de Dios que Pablo, aún, hermanos, era un hombre perseguidor de la iglesia. La Biblia habla también de que él, cuando se convirtió al Señor, él participó de las persecuciones, pero a él ya no era el que perseguía, sino a él lo perseguían, y aún estuvo Pablo y Silas en la cárcel. Y cuando estaban en la cárcel, si usted denota algo, dice la palabra de Dios, que ellos fueron azotados muchas veces. Y después de haberles azotado, dice la palabra de Dios que les pusieron en la cárcel en un lugar más adentro. La Biblia narra también de Pedro. Pedro, encontramos de que estuvo en la cárcel, pero se le presentó un ángel. El ángel lo sacó la primera, la segunda puerta, y cuando llegó donde estaban orando, la casa de los hermanos, cuando tocó Pedro, pensaban que era un fantasma porque él estaba en la cárcel. Pero Pedro no entendía lo que el Señor quería guardarle, porque dice la Biblia de que Herodes, en San Marcos dice que Herodes
mató a Jacobo, el hermano de Juan, a espada. Este suceso se repite y se repite cada vez más. Persecución, cárcel. La Biblia narra también de Juan el Bautista. Juan el Bautista estuvo en la cárcel. Y así sucesivamente la persecución de la iglesia. Hoy en día hemos escalado no una persecución ni una cárcel. Hemos escalado algo diferente, donde el enemigo siempre ha querido tener que desviar la posición de nuestro corazón. Encontramos por la palabra de Dios allá en el libro de Ezequiel, donde él estuvo en la iglesia más gloriosa, donde hubo mucha música, mucha adoración, donde hubo ministración de los ángeles. Pero como en su corazón no había una disposición, no había algo sincero, fue arrojado junto con la tercera parte de los ángeles de arriba del cielo. De esta manera el enemigo siempre quiere desviarnos. Y hoy en día, si usted puede ver el desánimo, la ingratitud, la falta de devoción, la falta de amar a Dios. Estas personas que le comentaba, esta familia Carvajal, hay mucha documentación. Hay tanto de qué hablar de ellos, cómo sufrieron. Toda persona que ha sufrido persecución y cárcel por el evangelio, es difícil. Nosotros no hemos vivido nada de eso. No hemos vivido una guerra. Es duro. Mucha gente no tiene el conocimiento ni la capacidad de entender las cosas. Las personas dicen, bueno, hoy en día vemos que en Gaza hicieron túneles abajo. Eso ya es viejo. En Vietnam ya lo habían hecho alguien. Pero ¿cómo es posible de que Israel está matando a los que la ayuda internacional ha matado a gente que está ayudando? Si usted ve la historia, encontramos que siempre ellos se han refugiado en escudos humanos. Y ahora está la tecnología de que si usted dispara de aquí, hay radares y saben de dónde vino. Y de ahí estaban tirando. Y la gente hoy en día hace protestas, pero no están viendo lo que está pasando. Igual en la iglesia, ese es un ejemplo. Igual en la iglesia. Hermano, tome una silla aquí, cada uno de ustedes, y aquí lo vamos a poner un ejemplo. Y se sienten ahí, hermano, y como que están durmiendo. Como que se están durmiendo, hermano. Cuando diga de guerra, va a seguir dormido. Cuando diga de peste, va a seguir dormido. Cuando diga trabajo, usted como que se va a resucitar, como que se va a despertar. Está la guerra de Ucrania. Estamos en tantas pestes, tantas enfermedades. Estamos que ya no quieren venir los hermanos al servicio de la iglesia. Pero hoy en día hay una compañía que está dando no 40 horas, 68 horas y paga $49 la hora. Pero no hay que trabajar los sábados. Hay que trabajar los sábados y hay que trabajar los domingos. Overtime. Encontramos que en la iglesia hay ayuno, pero no pueden orar una hora. Pero tenemos 20 horas de overtime de $49. No sé de dónde sacan energía, pero están despiertos.
No sé si es con una bebida enérgica para que se levante, pero ahí están puestos. Pero el domingo en la iglesia, en la noche, no aparece nadie, no hay trabajo. Pero si tienen una propiedad, un terreno de 10 acres, ellos no vienen a la iglesia por ir el domingo a tenerlo limpiecito, que no haya hierba. Primero estaban que, Señor, dame una casa. Y le dan la casa al Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Ya no llegaron a la iglesia, se están limpiando la casa. Ventanas, pisos, baños. En domingo, en la noche. Señor, quiero un carro. Tenemos un carro que tira aceite poquito. Pero hoy en día el Señor nos ha dado un carro muy bueno y no vamos a la iglesia. Una disposición en nuestro corazón de que es de desánimo. La Biblia dice que si tú eres frío o caliente, y así estamos en la iglesia, somos inconstantes, somos cristianos o no somos cristianos, somos fríos o calientes. Pero hay algo que aborrece el Señor, lo que es hoy. La escalada de la persecución a la cárcel es la tibieza. Entramos en otra fase, la tibieza. Y no se diga, no tengo nada en contra de ustedes que están aquí, hermano, pero hay un campamento. Hay que ir, hay que llenarse las pilas, ponerse las pilas. No, sigue ahí dormido, duérmase. Tenga una vigilia, dormido. Un ayuno, hermano, dormido. Hermano, pero el pastor va a ir a El Salvador y va a llevar 5 hermanos y les va a pagar el vuelo a San Miguel. Cuando hay una disposición de querer como tener un club de amigos con el pastor, que va a haber un convivio, va a haber, eso nos gusta la carne. Y ahora pasó algo increíble en la compañía, que ahora le están dando distintivos, medallas y cuadros. Y eso es para sentir a las personas un reconocimiento tal vez por su trabajo. Eso es bueno. Pero en la iglesia todo es voluntario. La persecución, gracias hermanos. La persecución de la iglesia siempre ha sido lo mismo, vez tras vez. Pero ya no sufrimos la persecución, ya no sufrimos la cárcel. Hoy es la tibieza. Es lo que no quiere el Señor. Tibios. ¿Usted cree, hermano, de que hoy en domingo mucha gente no solamente se encuentra no en la iglesia, pero se encuentran haciendo otras cosas que no deben de hacer, entretenidos en sus afanes, en sus deleites? Yo recuerdo, hermanos, de que cuando mi familia comenzó a ir a la iglesia, todo cambió. Todo cambió. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos bendecía. No voy a decirle que somos ricos, que siempre hemos sido ricos, pero siempre cuando no asistíamos a la iglesia, que no conocíamos al Señor, siempre había escasez de todo. Y nunca nos ajustaba. Y cuando llegamos al camino del Señor, a tener una posición en nuestro corazón de querer asistir a la iglesia, de querer servir a Dios, de querer buscar su rostro, vimos la diferencia.
alcanzaba para hacer todo lo que teníamos que comprar en la casa. Hoy en día es lo mismo. Hoy es lo mismo. Dios les ha bendecido grandemente a hoy. Dele gracias a Dios si usted tiene una casa. Las casas han aumentado, pero hay hermanos que siguen comprando su casa porque Dios los ha bendecido. Hay gente que no tiene documentos, pero tienen su trabajo. Pero lamentablemente hoy en día hay una tibieza en todo mundo, en todos lados. Y lo podemos tocar porque no me han soplado, no me han pillado, no me han dicho, como usted le dice, chambre o un chisme. Lo he visto. Y aquí está mi hija de testiga en El Salvador. La iglesia grande, más grande que esa, y sola. ¿Qué pasó? Ya no quieren asistir los hermanos a la iglesia. Y hoy en día mi hermana también, por medio de votación, ya no va a haber servicio en la noche. ¿Y a quién le van a echar la culpa? ¿Al pastor? ¿Los tiene acostumbrados el pastor? Así se acostumbraron. ¿Cuál es su pregunta, su respuesta para usted o para mí? ¿Qué es? Estamos tibios. ¿Usted cree que nos vamos a ir con el Señor? Leíanos un versículo al principio, que ni aún los ángeles saben la venida del Señor, pero lo que estamos palpando, el Señor está a las puertas. Dice que el amor de muchos se enfriará. Si usted ha leído bien el Mateo 24, no lo quería yo leer todo para hacer más breve la predicación. Ahí encontramos cómo se está acercando la venida del Señor. Y aun cuando estaba el Señor, le decían: Señor, muéstranos una señal. ¿Y quieren señal? Señal no se le dará sino la de Jonás. Pero estamos cerca de la venida del Señor y tenemos que perseverar. Hermano, yo le quiero ser sincero. Nosotros en esta tierra somos peregrinos y no nos vamos a llevar nada. Muchas veces nosotros nos afanamos en lo material, pero lo más importante es nuestra alma. Yo me quedé impactado porque yo en verdad nomás oralmente había escuchado como los vecinos y quién más, un patrón que tuve yo en mi adolescencia que trabajé con él, me comentó esa historia de los Carvajal, los que fundaron esa ciudad. Más de 400 años tiene esa ciudad y oralmente se decía esa historia. Y yo la escuchaba, pero yo me quedé una cosa, una palabra inexplicable de que esta gente aferrados a su fe y hasta la muerte. Y el enemigo lo que quiere es desborrar todo lo cuanto usted ha hecho, no solamente de esa familia Carvajal. Tanto tiempo que Dios nos ha guardado, hay gente que ni siquiera ha vivido 30 años y fallecen. Y nosotros, ¿cuánta edad tenemos? Yo le digo una cosa, hermanos, que muchas veces nosotros tenemos la mirada puesta en los demás, pero no en el Señor. Es importante de que nosotros tengamos la mirada en el Señor. Y si viene persecución, si viene la cárcel, hermano, estamos en unos tiempos difíciles. La gente está acomodada y vive una vida cotidiana, se levanta, va al trabajo, regresa y todo, pero no se perciben de nada, pero estamos viviendo los últimos tiempos. Usted no se preocupe porque qué va a ser de mañana. No, preocúpese por su alma y decir: Señor, hállame caliente, no frío. Estamos viviendo una tibieza tremenda. Déjeme decirle de que ¿cuánto tiempo usted tiene de ser cristiano? ¿Cuánto? Nosotros hoy más que nunca tenemos que orar por la iglesia, por los pastores, si tenemos hijos, si tenemos nietos, porque estamos viviendo en un tiempo difícil y no sabemos qué es lo que va a pasar
con todo lo que está aconteciendo. La gente nomás mira las noticias. Hay manifestaciones en todo el país de la guerra. Y hoy en día, hermanos, más que nunca tenemos que orar por todo lo que está sucediendo. Y en esta noche, hermano, yo quiero ser breve y voy a invitarlos al altar. Si alguien quiere, hermanos, decirle al Señor que nos quite esa tibieza. Ser sinceros con nosotros mismos. Ser sinceros, que no importa quién es el que pasó o no pasó al altar. Sincero con nosotros mismos y decirle a Dios que nosotros queremos estar calientes. Porque nuestra alma es importante más que todo. Nuestra alma. Venga persecución o venga cárcel. En estos tiempos nosotros estemos firmes. Y así como esta familia, como los apóstoles, como el Señor padecieron. Pero Dios en esta noche nos quiere dar la victoria. Nos quiere bendecir en esta noche. Nos quiere, hermanos, tener calientes, fervorosos, motivados para poder, hermanos, aprender de la palabra de Dios y decir: Señor Jesús, aquí estamos en este altar, Señor, para recibir todo lo que tienes con nosotros en este tiempo. Necesitamos, Señor, de tu palabra. Necesitamos, Señor, seguir constantemente, Señor, sirviéndote en todo tiempo. En medio de todos esos problemas, en medio, hermano, que tengamos una enfermedad, aunque no tengamos empleo, que el Señor nos saque adelante. Poder el Señor Jesucristo estar constantemente con nuestra familia juntos, Señor, buscando tu rostro en la iglesia. Y estar orando por aquellos que no vinieron en esta noche. Y comenzar a adorarte, Señor, en todo tiempo. Tener un altar en nuestro hogar y comenzar a orar y decirle: Señor, es necesario que yo ore por mis hijas. Es necesario que yo ore, Señor, por todo lo que me has dado. Me has dado un techo, me has dado un trabajo, me sustenta, Señor, nada me falta, Señor. No hay necesidad de persecución, no hay necesidad de cárcel, pero en esta hora, ha escalado algo más grande en nuestras